Dios les bendiga, amados hermanos. Este es su pastor Frankie Cruz, nuevamente aquí en el podcast Full View. Un programa donde entrevistamos a personas ordinarias con un Dios extraordinario. Y en esta noche tenemos a Yasmín Meléndez, y Yasmín es parte de nuestra congregación. Y Yasmín, aunque yo sé que muchas personas han escuchado tu testimonio, pues en este programa Full View significa que vamos a verlo desde un punto de vista mucho más profundo y detalles que probablemente en un tiempo, ¿verdad?, en donde se da un testimonio en la iglesia, no hay ese espacio para poder contar otras cosas, quizás con el temor también de que muchas personas no puedan entenderlo y demás, pero este programa es precisamente para eso. Vamos a hablar la verdad de la manera en que podamos llevarle un mensaje a las demás personas, quizás un mensaje de motivación, un mensaje de consuelo, un mensaje de fuerza, de esperanza, de que Dios está pendiente de nosotros y que siempre tiene un plan y que su plan nunca falla. Yasmín, ¿cómo estás? Bien, pastor. Sorprendida de la invitación. Sí. Cuando me hicieron el acercamiento, pues me sentí privilegiada, primeramente. Asustada también, porque aunque he pasado por varias facetas aquí en la congregación, siempre es sorprendente y da sustito darle el testimonio Claro. ¿verdad? De uno, entendiendo cómo el pueblo lo toma, porque el testimonio de salvación es poderoso, pero doloroso el proceso. Claro que sí. Siempre le hemos dicho a la congregación que una de las cosas más importantes dentro de lo que una persona puede hacer por otro, precisamente es el testimonio. No hay que saber de la Biblia, no hay que memorizar versículos, no hay que ser un gran predicador, porque uno siempre tiene una experiencia en donde el Señor, hemos visto cuando Él busca la forma de atraernos, aprovecha circunstancias, aprovecha situaciones, y cuando miramos hacia atrás podemos decir, wow, qué tremendo que el Señor me trajo a través de este camino, por este dolor, o por esta alegría, o por este fracaso, o por este triunfo. En tu caso, Yasmín, ¿cuál fue tu primera experiencia? ¿Cómo fue tu juventud? ¿Tuviste una juventud tranquila, normal, con tus padres? Sí, pastor, yo me crié en un hogar católico, en un hogar creyente católico, romano apostólico, con una mamá que nos llevaba semanalmente a la iglesia, con una educación con papá y mamá presentes, un padre siempre presente también, una familia con sus altas y sus bajas, un papá que en un inicio de mi niñez era alcohólico, dejó el alcohol, pues porque eso ya le iba a costar el matrimonio con mi mamá. Así que él decide dejar el alcohol y luchar por su familia. Somos una familia de 4, mi hermana y yo. Y me crié en un hogar normal, puedo decir, donde se practicaba la fe. Tuve mi enseñanza de esa fe, de esa creencia en el Señor. Así que podría describir mi niñez como una niñez normal, rodeada de amor, de mi familia, una familia unida, una familia que siempre se busca. Así que me crié de esa forma. ¿Tuviste la oportunidad de estudiar, salir de la universidad? ¿Qué experiencia tuviste en relación a que creo que tuviste un primer matrimonio? Correcto. A los 21 años me casé por primera vez. Es curioso, pastor, porque yo me casé porque quería salir de mi casa, pero me mudé a un cuartito que me hizo mi papá en la parte de atrás de la casa. Okay, no te fuiste muy lejos. Así que me mudé para la parte de atrás de la casa. Me casé muy joven. ¿Te obligó la economía a hacerlo de esa manera? Correcto. En ese momento lo que tenía era un trabajo que no generaba mucha ganancia, al igual que, ¿verdad?, la persona con la que me casé. Uh-huh. Y así lo hicimos. Fue un matrimonio que desde el principio yo podría decir que las cosas no funcionaron. No porque él haya sido una mala persona, sino que nos casamos muy jóvenes, muy inmaduros. Quizás yo buscaba unas cosas en la vida, él no necesariamente estaba enfocado en lo que yo buscaba. Y
bueno, fue un matrimonio que no duró ni 4 años, quizás 3. Y el detonante para la culminación de ese matrimonio, de lo que estábamos pasando, ¿verdad? Que me di cuenta que no éramos compatibles, fue el fallecimiento de mi papá. Okay. El fallecimiento de mi papá marcó un antes y un después en mi vida. Fui una niña buena, obediente, en mi etapa de rebeldía como niña, un poco de desobediencia a los padres, normal, nada extraordinario, pero el fallecimiento de mi papá fue el detonante en mi vida emocional, en mi vida en la comunidad. Yo continué trabajando, continué estudiando, pero la falta de esa figura paterna creó en mí una orfandad, una necesidad y rebeldía, frustración. Todo lo que se pueda mencionar como maldad lo viví con el fallecimiento de mi papá. Es interesante porque probablemente cuando uno recibe un impacto como ese, pues ahí es donde uno se desanima en otras áreas, se frustra, comienza a ver cosas que no había visto antes. Está más abierto a ese tipo de detalles y probablemente pues entiendes que eso fue lo que pasó. Correcto. Sí. Correcto. Y la frustración de tener un matrimonio que no estaba funcionando, una mamá totalmente en depresión ante el fallecimiento de papi, y esa falta de papi, bueno, pues ocasionó el detonante para entonces yo irme al mundo. Trabajaba, estudiaba, yo podría decir que como Fiona, por el día era una y por la noche era otra. Okay. Así que a todas estas no estamos hablando de conversión, no estamos hablando de que conociste al Señor, sino que la tradición católica estaba en tu casa, latente. Fuiste levantada en ese aspecto. Personas buenas, personas totalmente, ¿verdad? Afables, personas con buenos valores, perfecto. Y entonces sucede esto y de ahí en adelante llega el divorcio. Eso detona en un divorcio, detona en que pues ya yo no quería continuar con esa relación, yo quería vivir mi vida. Okay. Conforme a lo que me diera la gana y lo que yo quería. Así que eso rápidamente detona en el divorcio. Era un divorcio que ya estaba en la olla, pero por el respeto a mi familia, el respeto a la tradición católica, ¿verdad? Que también pues se nos enseña que el divorcio pues no existe. Y el qué dirán y la vergüenza, pues hacía que yo permaneciera en ese matrimonio y eso pues con la rebeldía, con la pérdida de papi, pasó a segundo plano. Entiendo. Así que tuve esa etapa de pues trabajar, estudiar, pero en el mundo totalmente, como usted dijo, viviendo experiencias que nunca había vivido, una joven totalmente criada en un hogar seguro, se expone a un mundo que no conocía. Okay. ¿No te sentías en ese momento responsable con el Señor? Definitivamente no le conocías de otra manera. Así que es a través de la familia que tienes una experiencia religiosa, no necesariamente personal. Entonces, ¿a qué le abriste las puertas? Le abrí las puertas al alcohol. Okay. Le abrí las puertas de una forma, ¿verdad? Que no estaba preparada a la sexualidad. Okay. Le doy gracias al Señor que no me permitió llegar al punto de drogas. Nunca fumé tampoco. Papi fumaba y yo siempre detestaba el cigarrillo, así que quizás por eso pues no fui expuesta a ese mundo de la droga, pero sí al alcohol, sí a la sexualidad, sí ¿verdad? A amanecerme, a discotecas. Me gustaba mucho el baile. Eso era lo más que me atraía del mundo, el bailar, el divertirme. Pero siempre me divertía 3, 4, 5 horas y cuando llegaba a mi casa, el vacío. El vacío. La necesidad de sentirme protegida nuevamente, cubrir ese aspecto de amor, no de la forma que el mundo me lo estaba diciendo, sino ese amor filial, ese amor de familia, ese amor de padre. Era verdad lo que más me hacía falta. Y así, ¿verdad? Estuve unos
digamos, 3 años, cuando pues finalmente ya mi vida para mí no tenía valor. Volví y le digo, trabajaba, pero no había un valor en la vida, no había un por qué levantarme. La rutina regular, la rutina era la rutina, diaria. llegaba ya jueves, viernes, a salir con las amistades, hasta que llegó un punto bien significativo en mi vida, donde ya comencé a tener pensamientos de acabar con lo que estaba viviendo, acabar con mi vida, y ya entonces había una voz en mi interior diciéndome que ya no había más futuro para mí y que ya lo único que me quedaba era morirme, porque ya la vida no tenía... la vida. Quitarme la vida. ¿Y lo estabas considerando? Lo estuve considerando por varias semanas. Yo misma me decía, no tengo el valor de hacerlo. Y yo misma me decía, estaba yo ya buscando formas en mi cabeza, cómo hacerlo sin que me duela, cómo hacerlo sin causarle daño a una tercera persona. Y siempre que iba conduciendo por espacio de 2 semanas, siempre que iba conduciendo y veía un árbol o veía un poste, era como que una voz que me decía, estréllate contra ese árbol, mira qué bien está ese poste, estréllate contra ese poste. Sin considerar lo que sabes del Señor ahora, en este momento. Tratando obviamente, de aislarlo para contestar esta pregunta. ¿Sentías que esos pensamientos salían de ti? ¿Entendías que era un análisis que estabas haciendo tuyo personal, que no estabas escuchando? Sí sentías en la conciencia que estabas sintiendo de que algo te decía que lo hicieras, pero ese pensamiento lo generabas tú, creías que lo estabas generando tú. Yo estaba segura que era un pensamiento que lo generaba yo, que era tu deseo. Mi deseo y mi forma de yo resolver mi situación. Tu situación. Mi situación de tristeza, mi situación de dolor, mi situación de pérdida, de que esta pérdida no la va a llenar nada. Yo entendía que era, en ese momento yo estaba segura que era yo la que estaba buscando una solución al problema que yo tenía, ¿verdad? De mis emociones y de mi dolor. Entiendo. O sea, es una situación donde tratabas de llenar con otras cosas un vacío que tenías. Definitivamente el impacto de lo que ocurrió con tu papá es clave en el asunto. Eras bien apegada a él, veías la seguridad en él y te sentías confiada cuando él estaba en la casa. Totalmente. Eso es importante, que los padres que puedan estar escuchando este programa puedan entender la necesidad que tiene un niño, que no necesariamente el niño se da cuenta en el momento, ¿verdad?, que ocurre esta etapa, porque cuando uno es niño uno no analiza nada. Correcto. Pero ahora que uno es adulto, fíjate hasta dónde te lleva el pensamiento de la inseguridad, esa falta de protección, esa ausencia que da, ¿verdad?, del padre, hacia dónde te dirige ese vacío, porque no tienes respuesta y la estás buscando en cualquier lugar. Correcto. ¿Verdad? Mi papá era todo para mí. Tenía a mi mamá, y digo tenía porque a los 3 años, 2 años y medio de papi morir, muere mami. ¿A qué edad murió tu papá? Papi tenía 54 años, wow. Muy joven. Yo tenía 24. Mami muere con 56, acabaditos de cumplir, así que fueron 2 cantazos bien fuertes, seguiditos. La muerte de mami la manejo diferente, porque cuando muere mami ya yo estoy empezando a servirle al Señor aquí en la iglesia de nosotros, en nuestra iglesia del Calvario. Así que puedo ver la diferencia abismal de servirle al Señor y pasar por pérdidas, y estar en el mundo y pasar por pérdida. Lo tengo ahí en mí. Eso que acabas de decir es bien interesante. Tener una pérdida sin el Señor es totalmente diferente a tener una pérdida estando con el Señor. Correcto. Wow. Se llenan los espacios, se llena la esperanza, se llena el corazón. Hay una fortaleza, pastor. Definitivamente fue mi experiencia perder a papi, que era mi todo. Papi era comerciante en el pueblo de Canóvanas, él tenía una floristería, y yo
la mayor parte de mi tiempo libre la pasaba con mi papá, ayudando en el negocio, era un negocio familiar. Yo cogía vacaciones para ayudar en el negocio con papi, así que mis vacaciones en el trabajo era el Día de los Enamorados, el Día de las Madres, Navidad, el Día de los Padres, y siempre estaba en el negocio con él, pendiente del negocio, pendiente de él, los chistes. Incluso estando casada, recuerdo que yo tenía un barbecue en la parte de atrás así de la casa y yo invitaba a papi a hacer costillas, no al que era mi esposo, a papi. Cocinaba costillas para papi, veíamos, lo ponía a ver las carreras. Era una dinámica bien hermosa, pastor. Uh-huh. Cuando él falta, a mí me faltó todo. Yo sentía que el aire me faltaba y no tenía nada para llenar ese vacío. Claro. Ok, una vez entonces llega el divorcio, comienzas a vivir una vida un poco desenfrenada, buscando con qué llenar ese espacio. ¿Qué sucede luego? Pues como le dije... ¿Llegas a la iglesia antes de que muera tu mamá? Llego al Calvario antes de que muera mi mamá, unos mesecitos antes de que muriera mi mamá. Pues como le dije, yo llevaba un lapso de 2 semanas con esos pensamientos negativos en mi cabeza. Y un día, un domingo, recuerdo, para ese entonces yo trabajaba en una institución financiera, y un domingo me tocó trabajar en una institución financiera ubicada en un shopping, en un mall, y estábamos precisamente para este tiempo de planillas, era el mes de febrero, y las instituciones financieras para los meses de enero, febrero, marzo, abril promocionan las IRAs, las cuentas de retiro. Y yo era un oficial y estábamos en ese proceso de apertura de cuentas IRA. Así que me refieren a un cliente que necesitaba ser orientado para abrir una cuenta de retiro. Así que llega esta pareja, un matrimonio, y se sienta y le digo, sí, dígame, ¿cómo le puedo ayudar? Me indicaron que usted desea abrir una cuenta IRA, ya sabe más o menos cómo funcionan. Y el caballero se me queda mirando y me dice, ¿sabes qué? Yo no vine a hablar de la IRA que yo necesito. Yo vine a hablar de tu IRA. Y yo, eso fue como una puñalada. Y yo, mi IRA, pero a todas estas yo estoy enfocada en el trabajo, claro, así que yo, mi IRA, no, pero yo no necesito abrir una cuenta de ahorro. No es la cuenta de ahorro, es tu IRA, la IRA que tienes por dentro. Y ahí fue, esa fue la primera experiencia que yo tuve con ese Dios que no se le escapa nada. Porque yo estoy vestida, yo estoy arreglada, yo estoy maquillada, yo estoy puestecita en mi trabajo. Como ese hombre sabe que toda la rabia que yo tengo por dentro. Y que no es casualidad que estás abriendo IRAs y que se relaciona. La palabra tiene una relación en ambas direcciones. Correcto. Wow. Y por ahí empezó ese caballero a ministrarme, a decirme, joven, yo creo que usted ha pasado por muchas, y empieza a hablarme cosas, no cosas generales, ¿verdad? Me empezó a hablar cosas específicas. Has pasado por muchas circunstancias, has pasado por pérdidas bien fuertes, y yo tengo la solución para tu problema. Tú debes empezar a visitar una iglesia. Y rápidamente la esposa, porque está la esposa, para todas estas la esposa está sorprendida. Y rápidamente él me dijo, yo pertenezco a la Iglesia Bautista de Carolina, y eso era domingo, y él me dijo, esta semana precisamente estamos celebrando la Semana de la Juventud. Y esta noche empezamos la Semana de la Juventud y tenemos un culto ese mismo domingo. Esta noche tenemos un culto a tal hora, esta es mi tarjeta, llámame. Y yo, sí, yo lo llamo. Pero él notó que yo no lo iba a llamar, por supuesto. Así que él me dijo, dame tu teléfono, porque yo te voy a estar esperando en la entrada. Porque una de las cosas que le menciona al caballero es, ay, pero esa iglesia es muy grande. Conozco la iglesia Bautista de Carolina. Y entonces él me dice, no te preocupes porque mi esposa y yo te vamos a estar esperando en la entrada. Y yo, ay sí, claro, dentro de mí, ¿verdad?
Y nada, atendí al cliente, le terminé abriendo su cuenta IRA, todo, atendí a mi cliente, se acabó. Llegué por la tarde a mi casa y estaba eso taladrándome. Hiciste un compromiso de ir a una iglesia y yo no voy a ir, a esa gente se le va a olvidar que me invitaron, que el culto era, digamos, a las 7 y ya a las 6 me estaba llamando ese caballero. ¿Intercambiaron números de teléfono? Él me pidió mi número. Perfecto, para darte seguimiento. Y me dio seguimiento, pastor. A las 6 de la tarde, una hora antes de la hora que él me dijo, me empezó a llamar. Te quiero que sepas que ya estamos en la iglesia, que estamos aquí en tal lugar esperándote. Y yo, mire, no, es que yo estoy bien cansada, yo no voy a ir. Y él me dijo, no importa que estés cansada, ven, llega. Sí, en el culto tú vas a estar sentada. Y todas las excusas que no, pero es que yo no tengo una vestimenta adecuada para ir a una iglesia. En la iglesia de nosotros no se mira la vestimenta. Llega, esto es un culto de jóvenes, van a ver jóvenes como tú. Así que el caballero siguió insistiendo y tanto así que yo llegué al culto de ese día, llegué tarde, ya había empezado y ese matrimonio, pastor, estaba en la puerta principal de la iglesia bautista esperándome. Qué bueno. Ellos me esperaron, ellos me sentaron, me tenían una silla y te sientas aquí al lado nuestro. Y recuerdo que el invitado especial era Yamil Ledesma, dando su testimonio. Y el testimonio de Yamil Ledesma era idéntico al mío, de alcoholismo, de sexualidad descontrolada, de pérdida de matrimonio, de tratar de acabar con su vida, todo. Era como que escucharlo a él, era como que, pero él está viviendo lo mismo que estoy viviendo yo. Y nada, fue un culto poderoso. Finalmente hicieron un llamado. Yo no sabía, ¿verdad?, lo que era un llamado, pero yo pasé al frente allí a llorar y me hicieron que repitiera unas palabras que yo ni sé que yo dije. Y nada, ahí mismo el matrimonio está conmigo todo el tiempo. Ellos fueron al frente conmigo, ellos me trajeron a la banca, ellos me llevaron al auto. Y durante la semana él me siguió dando seguimiento. El viernes te esperan en el culto de jóvenes. Y yo, me esperan, que los jóvenes de esta iglesia, mira para allá. Me dijo, te van a esperar el viernes, pastor. El viernes cuando yo llegué a la reunión de jóvenes, la presidenta de jóvenes de ese entonces me estaba esperando en la puerta. Y le digo esto como testimonio a la iglesia, de la importancia que tiene no dejar las vidas a la deriva, insistir, cumplir la promesa que hacemos y la importancia que tiene dedicar. Y eso que dices es bien importante porque cuando llega una visita a la iglesia, una de las cosas que siempre es un testimonio luego de que las personas entran como miembros a este hermoso lugar, es precisamente del amor, de ese primer contacto. Esa aceptación. Esa aceptación, porque desconocemos las razones por las cuales una persona llega a la iglesia. Razones, necesidad, qué tan profundo está metido en esa situación, qué tan nublado está, cómo están esos pensamientos y demás. Y ese seguimiento, ese contacto de que no importa por lo que estés pasando, estamos aquí. Así mismo. ¿Y te sentiste así? Me sentí así. Qué bueno. Me sentí así. Aturdida, porque nunca había pertenecido. Sí había pertenecido a grupos de jóvenes en la iglesia cuando, ¿verdad?, católica, pero no de ese modo. Pero el Señor es tan maravilloso, pastor, que me convertí en la iglesia bautista en febrero y en verano de ese año ya yo estaba aquí en la iglesia del Calvario. Así que el Señor me llevó como que por la iglesia bautista para hacerme ver una iglesia, ¿verdad?, que la percepción que yo tenía posiblemente de una iglesia pentecostal, cristiana, totalmente estricta, ese no es el evangelio, ¿verdad?, que el Señor me tenía preparado, por lo menos a mí. Él quería que yo conociera a un Dios personal, no un Dios que estaba pendiente cómo yo me vestía, cómo era mi pelo o cómo hablaba. Es un Dios que en medio de las circunstancias que yo estaba pasando terribles, Él está. Y Él me ve, el Dios que me ve. Ese Jehová Roy,
lo conocí empezando en este caminar, ese Dios que me ve. Y bueno, llegué aquí a la iglesia del Calvario, no en las mejores condiciones tampoco. Luego que pasaste en la Bautista, ¿te saliste nuevamente? ¿Pasó No. algo que te mantuviste? Estando en la iglesia bautista, esos pocos meses que estuve en la iglesia bautista, conozco a una persona que se congregaba aquí ¿verdad? Conozco a un joven, varón, que se congregaba aquí en la iglesia del Calvario, y es él, había un interés, ¿verdad?, sentimental, pero es él quien me invita aquí a la iglesia del Calvario, y ahí es cuando empiezo a venir acá a la iglesia. Yo llegué en verano y rápidamente mostré interés en tomar las clases de bautismo, en bautizarme. Yo quería hacer las cosas bien dentro de las circunstancias que tenía, porque lamentablemente con esta persona que estaba conociendo, pues establecimos una relación sentimental y no en el orden de Dios. Entiendo. Así que cuando estoy tomando las clases de bautismo, es conocido por nuestra pastora. Ese año es un año bien lindo, pastor, porque ese fue el año en que Pastora Vivian comienza a pastorear la iglesia. Así que mi bautismo fue en noviembre del 2006, Acción de Gracia del 2006, y ese fue el último bautismo de Pastor Reinaldo con Pastora Vivian. Para mí muy significativo, fue el último bautismo que hizo Pastor Reinaldo en el Bautisterio Viejo, y me bautizó tanto mi pastor fundador como mi pastora Vivian. Pero en esas clases de membresía y de discipulado que esta iglesia da, sale a relucir esa relación sentimental que tengo con esta persona. Así que viene la recomendación pastoral. ¿Qué vas a hacer? Porque estás en pecado. Ya aceptaste al Señor, quieres darle un paso de fe, quieres organizar tu vida, pero estás en pecado. Así que tomamos la decisión de casarnos. Y ahí comenzó un calvario. Que no necesariamente tuviste que haber tomado esa decisión, pudiste haberte dado cuenta de las cosas que no iban bien y terminar la relación. Correcto. Eso. La Yasmín de 44 años que tengo hubiese tomado esa decisión. La Yasmín con 27 años, con dolida, con necesidades, aún con ese hueco sentimental, tomó la peor decisión. Una de las cosas que siempre les estoy diciendo a las jóvenes y a los jóvenes que están solteros y demás es que debemos buscar el matrimonio por las razones correctas. Y soy de los que piensa que para poder ser un buen esposo o una buena esposa tenemos que ser personas buenos solteros. Buen soltero significa una persona que está alegre como está, que está satisfecha, que está buscando obviamente del Señor las cosas del reino y esperando a que el Señor satisfaga luego las necesidades que tiene nuestro corazón. Amén. Una persona que no lo hace de esa manera, sí quisiera que el Señor bendijera la relación, pero el Señor está un poco distante de poderlo bendecir porque ante la necesidad probablemente no podemos escuchar bien, no podemos ver bien, fijarnos en cosas que realmente cuando uno lo toma con calma, cuando las prioridades están en orden, es que uno puede darse cuenta qué es lo importante dentro de esta relación. Correcto. Pero no pasó así. ¿Qué sucedió? Pues entré nuevamente en un matrimonio bendecido por Dios, pero un matrimonio que a diferencia de mi primer matrimonio me hizo daño porque no éramos compatibles, porque yo buscaba unas cosas, él buscaba otras, yo quería una superación, él no. Pero el segundo matrimonio me devastó como ser humano, aún sirviéndole al Señor, devastada como ser humano, totalmente devastada como mujer. Un matrimonio lleno de faltas de respeto, infidelidades, varias, de parte de él, total desconfianza. Era un matrimonio bien dañino, bien dañino. Fue un matrimonio de un lapso de 4 años donde hubo mucho daño, fui muy denigrada como mujer, tanto en la iglesia, fuera de la iglesia.
no fui valorada como mujer, así que nuevamente yo sigo sintiendo esos vacíos. Claro, ya ahí, de la mano del Señor, ya ahí había perdido a mami también. Pero ya ahí con el Señor buscamos ayuda, busqué ayuda pastoral. Ustedes fueron de muy gran ayuda y de muy buen soporte en mi vida, ayuda psicológica. ¿Sentiste que la misma solución que estabas buscando tú, te sentiste acompañada en que la otra persona también quería buscar una solución, o te sentiste sola en el esfuerzo? Me sentí sola en el esfuerzo porque aunque esa persona en ocasiones mostraba interés en resolver la situación, era mentira. Siempre que había una separación, o nos separábamos o nos dejábamos, ¿verdad? Como uno dice, volvían las promesas, las mentiras. Era un círculo de promesas, era un círculo de voy a cambiar, era un círculo de vamos a intentarlo nuevamente, era un círculo de promesas que al final, a los par de meses, volvían a romperse las promesas, los acuerdos, y volvía ese ciclo. Era un ciclo, altas y bajas. Nos dejábamos, ¿verdad? Era como el río loco de Plaza Acuática para la generación que sabe de Plaza Acuática. Mucho, que hay mucha falta. ¿Qué te mantenía entonces intentándolo a pesar de que no veías una cooperación? Amor, ¿verdad? Pues puedo decir que amor. Puedo decir que nuevamente visita mi vida la vergüenza. Nuevamente pasar ¿Pensaste, me voy a quedar sola otra vez? Las oportunidades que voy a encontrar o no voy a encontrar. Porque son los pensamientos que básicamente se quedan en la mente de una persona. Uh-huh. Si dejo esta oportunidad, tengo confusión de cuánto tiempo tengo que esperar el cambio. Todo ese tipo de cosas lo analizaste igual. Sí. Debió haber sido una carga uh-huh. bien pesada. Uh-huh. No saber qué hacer, cómo hacerlo. Sí, y yo misma me acusaba, ¿cómo es que volviste a cometer el error? ¿Cómo es que ahora sirviéndole al Señor me pasa esto? Hubo una etapa al principio en la que yo hablaba con el Señor y le decía, pero si estoy sirviéndote, ¿cómo es que en la iglesia? Ahí me di cuenta, ¿verdad?, que la iglesia es un hospital. Yo pensaba que el que estaba en la iglesia es porque está bien, es porque en la iglesia todo el mundo está bien, todo el mundo es bueno. Ahí comprendí que hay de todo en la viña del Señor y me mantuve luchando inicialmente porque sé que hay un Dios que cambia. Lo hizo conmigo y hablaba con el Señor. Señor, si tú me cambiaste a mí, yo también estaba en ese mundo, yo también estaba, pues tú lo puedes hacer con Él, tú puedes hacer el cambio. Tenía una fe genuina, pastor, en que el Señor podía salvar mi matrimonio, si yo ponía mi empeño, si buscábamos ayuda. Esa es la diferencia. El Señor lo puede hacer, pero la persona quiere o no quiere. Correcto. Y es una decisión que, claro, lo entiendes ahora, uh-huh. Pero la realidad es que sí, Dios tiene el poder, pero no interviene en una decisión donde no le permitan entrar. Eso es así. Y probablemente tú estabas orando para que eso ocurriera, uh-huh. Pero no necesariamente tenías la disposición de esa persona en recibir uh-huh. Y dejar permitir que el Señor hiciera algo en su vida. Exactamente. Finalmente llegamos al punto de la relación en que vuelvo, mucho maltrato, mucha falta de respeto, violencia, y bueno, nosotros habíamos acudido a ayuda psicológica, teníamos unos acuerdos pegados hasta en la nevera, donde yo me comprometía a esto, esto y esto, y la persona se compromete a esto y esto y esto, y esos acuerdos se estaban fallando, se estaban violando. El Señor seguía dándome, porque es curioso, pastor, y a veces esto es algo, por eso servirle al Señor es como algo de loco, porque lo que el mundo no sabe es que el Señor revela. Y todas las veces que yo descubría las infidelidades de esa persona o los engaños de esa persona, muchas de las veces, la mayoría, eran sueños que me daba el Señor. En sueños, el Señor, yo veía que yo hacía
tal cosa, que yo iba a la computadora y buscaba aquí, buscaba allá y iba a ver esto. Y así era, pastor. Eso pasa, sí. Ibas a ir al carro y vas a buscar aquí debajo del asiento y vas a ver esto. Y cuando yo iba al carro y buscaba debajo del asiento, estaba eso que vi en el sueño. Así que yo tuve que entender que el Señor quería que yo saliera de esa relación enfermiza en la que vivía. Era una relación totalmente enfermiza. Era un ciclo muy, muy enfermizo. Y es interesante porque donde te falló el sentido común, porque el sentido común te está levantando banderas desde hacía rato. Y eso es una parte bien delicada, en la parte donde no tenemos que llegar a que el Señor nos dé ese tipo de visión para darnos cuenta que hay unas banderas que se van levantando y que tenemos que protegernos principalmente porque si hay violencia, si hay maltrato emocional, ya eso era suficiente. Controles, si hay controles excesivos que no demuestran un interés en tu persona, que no demuestran, no es que es el control de que yo quiero estar donde tú estás, qué estás haciendo, y otras situaciones donde se levantaron en tu situación. Pues definitivamente, pues el Señor nos da esa capacidad de poder entender que hay señales que no necesariamente tenemos que buscar algo para que nos dé la seguridad de que esto está pasando. Pero el Señor entonces, al fallarte, en su misericordia, ese sentido común, en su misericordia, te lleva entonces a que te sigas llenando de una información que no te la está dando nadie, sino el Espíritu Santo. Directamente el Señor. Así es, pastor. Y finalmente acabé con un día me llené de mucho valor, acabé con la relación y bueno, ahí empecé. ¿Cómo llegaste a coger ese valor? Yo creo. ¿En qué pensaste cuando dijiste, ok, hasta aquí? Yo hice un trato con el Señor y yo le dije al Señor, cuando volví a dar la oportunidad a la persona, yo me dije a mí misma, esa última separación que habíamos tenido había sido bien dolorosa y cuando volví a darnos la oportunidad a través de ayuda psicológica que estábamos, llegamos a unos acuerdos y junto con el psicólogo con el que estábamos, Peter Burgos, así que estaba con el mejor. Peter Burgos fue de mucha ayuda. Nunca me dijo, quédate ni divórciate jamás, pero me dio, ¿verdad? Y yo lo recibo así, muchas estrategias. Y recuerdo un pacto que hicimos en la oficina de Peter un día donde yo dije, acepto esto y estas condiciones, me fallas en una de estas y se acabó. Y digo que me armé de valor en esa última ocasión porque sentí que si no lo hacía, me estaba fallando a mí misma como persona, a mí misma mis promesas, mi yo. Empecé a entender que lo importante de esta vida, después de amar al Señor, era yo. ¿Qué tú le dirías a una persona? O sea, la importancia que tiene combinar lo que es espiritual con precisamente que un profesional, en este caso un psicólogo, nos pueda ayudar a encontrar ese enfoque. Porque hay personas que piensan que si somos espirituales no hace falta trabajar la situación mental y que no necesitamos una válvula de escape para poder sacar esa presión o la confusión de las decisiones que tenemos que tomar, que no nos llega esa idea, no nos llega esa estrategia, no nos llega. O sea, ahora puedes entender y le puedes aconsejar a una persona que el hecho de que vayamos a la iglesia y seamos espirituales no implica que no necesitemos una ayuda externa. Definitivamente es necesaria, pastor. Incluso mi recomendación es que busque ayuda y no tan solo ayuda psicológica o psiquiátrica, la que necesite. Si es un especialista cristiano, mejor, claro. Porque nos va a entender. Posiblemente si yo iba a un psicólogo que no entendiera los sueños que yo estaba teniendo, la frustración que tenía como creyente. Y la importancia que tiene el matrimonio para el creyente. Por eso es que él no entra en qué decisión vas a tomar, sino darte las herramientas para que tomes una decisión.
esas terapias y esas sesiones para mí fueron sanadoras. Luego de mi divorcio continué asistiendo a sesiones y a terapias que me fueron para mí mi alivio, mi sanidad. Eso en conjunto con servirle al Señor. Nunca dejé de servirle al Señor. La oración, todo orar, eso, claro. Es un todo, pastor, es un todo. Pero un profesional psicológico te da las herramientas, te escucha, te da dirección, te ayuda a canalizar tus ideas. ¿Tuviste la cooperación de esta persona que estaba contigo para llegar al psicólogo? Llegó a ir, la persona llegó a ir y por eso le digo que ahí es que me doy cuenta de que simplemente no le interesaba porque llega a ir, jura, hace acuerdos. Que va a cooperar y todo. Y que todo va a estar bien y que voy a ser una nueva persona y que sí, y después que no. Te lo digo porque hay personas que quieren hacer algo, pero cuentan con un esposo que no quiere hacer nada. Inicialmente yo fui sola. Luego él accedió a ir, pero la realidad es que de nada servía, porque no. Su presencia estaba, él estaba físicamente allí, pero la intención y el deseo no se encontraba en ese lugar. No era parte de la terapia. Correcto. Y puedo entender, quizás estaba pasando como yo. Por eso yo podía entender por lo que él estaba pasando, inmadurez, juventud, descubre un mundo que no conocía. Y sé que el Señor, ¿verdad?, puede sacarnos de ahí. Por eso me sostuve en la relación, porque yo sé que el Señor podía sacarlo de ahí, pero poder y querer son dos cosas diferentes. ¿Qué sucede luego del divorcio? Es una nueva Yasmín. Es una nueva Yasmín. Cuando yo me divorcio, me entregué por completo al Señor. Por completo, pastor. Ahí es que fue duro. Esos primeros meses, esas primeras semanas fueron duras porque tenía que hacer frente a una iglesia que yo sabía que era una iglesia de amor, lo sabía, pero no sabía qué tanto. No sabía qué tanto el Calvario. Porque regresas entonces divorciada. Llego divorciada. Exacto. Yo me voy, de hecho, había tomado la decisión de irme a otra congregación por la vergüenza, pero el Señor y mi pastora Vivian no me dejó. Y sé que pastora Vivian preparó la iglesia, pastora Vivian dio la noticia a la iglesia, un viernes de vida de iglesia que yo no estaba. No sé si fue un viernes o un martes, pero fue un día de culto en semana, yo no estaba. Ella dio la noticia y bueno, al siguiente culto yo llegué. Puedo testificar, pastor, que fueron bien pocas las personas que se acercaron a preguntarme. Hubo personas que como quiera me preguntaban por él, pero la iglesia fue bien respetuosa. No me preguntaban, solamente me decían, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? Te amamos. Y nunca olvidar el primer día que fui a la primera reunión que asistí con los adultos solteros de la casa. Me recibieron con tanto amor. Yo lo único que hice fue llorar en la reunión, porque yo era casada. No esperaba volver a un ministerio de jóvenes y menos adultos solteros. ¿Cómo quedaron comparado con la primera experiencia? ¿Cómo quedaron esos vacíos en tu corazón? ¿O estabas preparada para manejar la vida de una forma diferente? Estaba preparada, me sentía sola, había un vacío, pero yo me mantuve enfocada en el propósito que el Señor tenía para mí. De ahí yo me desnudé delante del Señor, haz conmigo como tú quieras, voy a vivir conforme a lo que tienes para mí. Obviamente le dije al Señor, no quiero saber de los hombres, yo no me vuelvo a casar, yo no vuelvo a pasar por esto, yo voy a vivir para ti. Vacilaba, ya después cuando cogía las cosas más a bromas, vacilaba con las muchachas del Ministerio de Adultos Solteros diciendo que íbamos a hacer el convento de monjas cristianas. Sabes que lo que estás diciendo es bien importante porque
hay personas que no se dan un espacio. Hay personas que no se dan un tiempo. La palabra de Dios me dice que si me deleito Amén. en las cosas del Señor, el Señor concederá las peticiones de mi corazón. Amén, pastor. Y creo que hay muchas personas que se están dedicando más a llenar los espacios del corazón que en deleitarse primero en el Señor. Y el Señor, Él es fiel a lo que ha dicho. Si te deleitas en mí, yo concedo la petición de tu corazón. Por lo tanto, llegaste a la iglesia determinada a que después de esta experiencia me voy a deleitar en el Señor. No más yo. Todo es lo que el Señor quiera. Estaba full con mi líder de ministerio, lo que tú necesites, aquí estoy, full en la iglesia. Rápido la pastora, ya yo era maestra de niños en la escuelita bíblica. Pastora me puso a dirigir el ministerio de niños, poquito tiempo, pero también ayudando con los jóvenes, ayudando a los adultos solteros, asiste en la tesorería. La iglesia no me dio break, pastor. Si yo le decía al Señor, tengo vacíos, el Señor los llenó de trabajo en el ministerio. Claro. A trabajar toda actividad que había. Las prioridades cambian, Jasmine. O sea, lo que tú estás diciendo, yo me gustaría que todas las mujeres y todos los varones que están en esta situación de que necesito una compañía y demás, es que la prioridad cambia, se organiza nuevamente la mente, el corazón, llenamos las prioridades correctas, no hay espacio para darle más tiempo al sufrimiento o al abandono o a la soledad, porque la mente está ocupada todo el tiempo. Señor. Wow. Ocupada en el Señor. Tenía mis devocionales con el Señor. Le digo, yo no tenía break de sentirme sola. Busqué mucha compañía, hice un buen bonding con las muchachas y muchachos que fueron llegando al Ministerio de Adultos Solteros y me convertí en la coordinadora de actividades extracurriculares del ministerio. No había un viernes que yo no inventara. Vámonos para aquí, vámonos para allá. Siempre recordamos una historia bien bonita que era un viernes cuando salimos de aquí del culto. Yo dije, quiero mofongo. Ay, sí, ¿dónde nos comemos el mofongo? Lo quiero de Ponce. Nos fuimos para Ponce. Y nos fuimos para Ponce un viernes después del culto. Wow. Así que puedo testificar lo bien que se pasa en el Señor, pastor. Se puede disfrutar, se puede ser feliz, se puede gozar sin pareja y de la mano del Señor y rodeada de un grupo de gente como yo, de gente apasionada por el Señor y que queremos divertirnos, queremos ser felices en el Señor. Jasmine, y llega el momento en que cuando te dedicas al Señor y buscaste el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas fueron añadidas. ¿Qué fue añadido? ¿Cómo el Señor añadió esa felicidad a tu vida? El Señor es un Dios de detalles, pastor. Y el Señor es un Dios fiel que cumple sus promesas. Una de las cosas que el Señor, antes de hablar de pareja, quiero testificar finanzas, quiero testificar la vida. Porque cuando yo empiezo a servirle al Señor, que empiezan a hablar de los diezmos, yo enajenada de qué es eso. El primer año que yo estuve en esta iglesia, yo no pude diezmar porque mi economía no me daba. Así que yo hice un trato con el Señor. Y el Señor es un Dios que cumple sus promesas. Pero cuando Él las cumple, yo tengo que cumplir la mía. Claro. Y yo le había dicho al Señor, quiero diezmar, quiero disfrutar de ese gozo que sienten los hermanos, porque yo recuerdo que aquí en la iglesia siempre que se va a orar por los diezmos se aplaude. Y yo no podía aplaudir porque yo no diezmaba. Así que ese primer gozo mío fue poder diezmar, pastor. Poderle ser fiel al Señor con mi tiempo y con mis diezmos. Y yo recuerdo que yo hice un día una promesa al Señor y le dije, Señor, si tú me das un mejor trabajo, donde yo pueda tener para pagar esto, ¿verdad? Que eran mis compromisos, yo te prometo que yo voy a empezar a diezmar. Hasta el día de hoy, pastor. Amén. El Señor me dio ese trabajo y el Señor hablando, ¿verdad? Laboralmente, y digo esto porque Dios es un Dios de todo. El Señor quiere gobernar nuestra vida en todo. A veces nos enfocamos en el ámbito emocional y de pareja y de familia, pero Dios es un Dios de todo y Dios es un Dios que prueba corazones. Así que
mi primera demostración de amor al Señor y de entrega fue entregarle mis finanzas al Señor. Y así, ¿verdad? Y la gloria sea para Él. En el transcurso, pastor, yo he perdido trabajo, yo me quedé cesanteada en un momento dado. Así que de servirle a Él hasta el día de hoy, son 18 años que llevo ya sirviendo en esta casa. La gloria sea para el Señor. Y en cada área donde el Señor se meta, va a haber un proceso. Así mismo. Porque entregaste tus finanzas, eso fue un proceso. El Señor te trae una situación para resolver el asunto emocional. Eso es un proceso. Y mira, el proceso de donde viniste hasta donde llegaste es un proceso. Los trabajos que tuviste que dejar, abandonar o que de alguna manera te cesanteaban, un proceso para ubicarte en el lugar donde Él entendió que tú merecías estar. Así mismo. Wow. Y bueno, llegó un día en que una hermana preciosa de esta iglesia, ya yo era la líder del ministerio de adultos solteros, y recuerdo también que yo decía que yo quería que todos los adultos solteros se casaran y me dejaran sola con el ministerio, porque yo siempre seguía diciendo que no quería pareja, que quería estar sola. Pero aunque yo decía que quería estar sola, cuando visité Israel y el Muro de los Lamentos en Israel, allí yo puse un papelito con las descripciones que yo quería. Yo quiero estar sola, pero si encontraste viene... un huequito allí en uno de los bloques y dijiste, si aquí voy a viene, yo lo quiero así. Okay. Así que la petición de Juan Marín está allí en el Muro de los Lamentos. Amén, amén. Esta hermana preciosa, mi suegra amada, me dijo un día... Tengo un hijo. Tengo el nene. Ella me dijo el nene. El nene se está divorciando. Se divorció, me dijo. Se está divorciando y quiero invitarlo al Ministerio de Adultos Solteros. Sí, hermana, claro que sí, con mucho gusto. Traiga. Cuando lo traiga me lo presenta. Ella lo trajo un martes y lo conocí cuando ella trae el nene. Y nena, ese hombre ya. Así que eso no es un nena. Lo que yo no sabía es que ese martes estaba mi suegra enseñándole el desfile de mujeres solteras. Y ella quería que el nene se congregara, pero ella venía enfocadita a que el nene también encontrara. Y ahí comenzó una faceta bien bonita del Señor para mi vida. ¿Con temor? Con muchísimo temor, pastor, al nivel de que antes de yo entrar a este matrimonio, mi actual esposo, Juan Marín, tuvo que ir a terapia con Peter Burgos. Él tuvo que pasar por ese sedazo porque yo quería asegurarme. Eso fue una exigencia tuya. Fue una exigencia mía, recomendación pastoral, pero que me dio paz. Me dio mucha paz ir a esas sesiones prematrimoniales. Wow, Yasmin, es una cosa bien importante porque sabes que hay mujeres que encuentran quizás una pareja y no se atreven a averiguar el pasado de esa persona. Y no le hacen pasar ningún tipo de situación ni algún experimento donde le dé ese tipo de seguridad a esta persona, cuestionarle cómo fue tu matrimonio, tratar de averiguar qué fue. O sea, van simplemente entregadas a que sin ningún tipo de confirmación, sin ningún tipo de prueba, de evidencia, sino que simplemente, wow, sí, hiciste eso. Y no es garantía de que el matrimonio ha sido perfecto. No, claro que no. Pero sí me aseguré de tomar una decisión a sabiendas de lo que me estaba metiendo, a sabiendas de que esta persona tenía las características que yo estaba buscando. Claro, ya él era una persona experimentada también con sus fracasos matrimoniales, ya yo tenía los míos, así que éramos dos personas adultas. Con un % bastante alto de que lo que viniera en este momento tenían la intención de que durara para siempre. De que fuese permanente, Y así fue. Entramos, ¿verdad?, en este noviazgo, nos casamos, una boda muy bonita, con pocos recursos, porque casualmente cuando estaba planificando la boda, y es que fui desplazada de mi trabajo, así que fueron pruebas, pastor, un camino muy bonito, pero lleno de grandes pruebas.
y tuvimos una boda muy bonita dentro de los recursos. Mis amistades nos ayudaron muchísimo y agradecida de hasta dónde nos ha traído el Señor. Amén. Testifico de su bondad, de su grandeza. Me casé con un hombre que desde el noviazgo me dijo, tú eres una mujer joven, yo no puedo tener hijos. Y yo tuve que pensarlo, honestamente, porque sí en mi corazón estaba el deseo de ser madre, pero hablé con el Señor y le dije al Señor, bueno, pues si el varón que tú tienes para mí no puede tener hijos, pues tu propósito no es que tengamos hijos. Y recuerdo que le dije, pues pasaremos el resto de la vida juntos, viajando y sirviéndole al Señor, nosotros dos, hasta que Cristo venga. Pero llegó un día en que ese varón, no yo, que no podía, ese varón que no podía, miró al cielo. Un día él, barriendo las hojas de la casa donde vivíamos, él miró al cielo y clamó por la bendición de tener una hija. Él se la pidió hija. Y el cielo contestó, pastor. Qué El bueno. Señor no contestó mi oración, contestó la del varón, la del sacerdote, clamando por su bendición. Sí, porque para los efectos tú dijiste, bueno, Señor, si esta es tu voluntad. Pero él dijo, Señor, los milagros existen. Yo quiero uno. Yo quiero uno. Y nació. Ariadna Isabel Marín Meléndez. Y hoy día la felicidad de la casa. Es nuestra alegría, es nuestro orgullo, es nuestra razón de ser. Cambió nuestra casa por completo, revolcó todo el hogar. Y, ¿qué le puedo decir, pastor? Ha sido una bendición. ¡Qué viaje! ¡Qué viaje! Desde la salida. Y no hemos llegado. Y no he llegado. Y no hemos llegado, pastor. Pero conozco un Dios. Me emociona testificar del Dios que le servimos, pastor. Porque es un Dios que ha escuchado cada clamor. Ha sido fiel a sus promesas. Yo recuerdo cuando me divorcié por segunda vez. Yo era líder de misioneritas para ese entonces. Y recuerdo haber ido a un culto de misioneritas. Y el pastor, yo estaba con las nenas, ayudando a las nenas en ese culto. Y el pastor que estaba invitado me llama. Ha sido de las pocas veces que el Señor me habla a través de alguien, porque el Señor sabe que yo no me dejo llevar por emociones. Y ese pastor me llama y me oró y me hizo una oración muy hermosa. Pero lo más importante que él dijo en esa oración es que me dijo, hoy estás sufriendo, hoy te sientes que no tienes salida y que fallaste en todo, pero va a llegar un día en el que me dirás que no mereces tanto. Y cuando llegue ese día, quiero que recuerdes que todo proviene de mí. Esa fue su oración, pastor. Y hoy, que puedo decir, no merezco tanto, puedo decir y testificar que todo se lo debo a él. Mi matrimonio, mi hija, el hogar de mis sueños. Tengo una casa que nunca imaginé tener. El Señor se plació en dármela. Pero es un Dios, pastor, que está en todo. Amén, amén. En todo, en todo. Yasmin, mirando y tomando estos últimos minutos para poderle decir a las mujeres que se encuentran en situaciones en las que se encuentran en este momento en un problema o hayan pasado por una situación semejante a la tuya, ¿qué le pudieras decir para levantar ese ánimo y darle esperanza? Mi recomendación más grande es que no importa lo que esté pasando a izquierda y a derecha, continúen mirando a lo que nos queda por delante. Continuar mirando al Señor, aferradas a sus promesas, no importa lo que veamos, al Señor. Y si lo que estamos viviendo en nuestras vidas nos separa de Él, pues no es de Él, no es su voluntad. Que nos respetemos a nosotras mismas, sea mujer o sea varón, porque sucede también. Aprendamos a respetarnos, a darnos el valor. Y el valor no es el valor que yo me quiero dar, es el valor que me da el Señor. Él me ama, yo tuve que entender en mi vida y trabajar el que Él me ama, Él me trata como vaso frágil, Él me mira como princesa.
eso yo lo tuve que trabajar en mi vida porque yo no lo respetaba, no lo sabía, no me daba ese valor. Y no importa, pastor, lo que esté pasando izquierda a la derecha, se levantan aguas, se levanta tempestad, pero hay un Dios inconmovible. Hay un Dios que me promete que toda lágrima será enjugada. Hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios de justicia y hay un Dios soberano en mi vida. Y su propósito tiene que cumplirse por sobre cualquier situación que estemos viviendo. Amén, amén. Yasmin, gracias. Yo sé que este testimonio va a llenar los corazones de muchas personas que lo van a escuchar. Recuerde, darle share, compártalo con la familia, con a quien usted conozca. Y quiero dejarle saber que gracias por estar con nosotros. Suscríbase al canal allí en YouTube, a la Iglesia del Calvario. Eso es así, producción. Iglesia del Calvario. Y ahí van a estar estos videos. Estamos poniéndolos poquito a poco, pero ya tendremos bastante material para ustedes. Será hasta la próxima. Este es su pastor Frankie Cruz nuevamente, que se despide de ustedes en Full View. Bendiciones.